Episodio número 7 de esto que se llama Los Iletrados. Episodio dedicado al gran Chuck Norris, quien ha fallecido recientemente. Cuando grabamos este episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Se hizo famoso el tipo Miguel en el año 72. Él fue el malo, el antagonista de una película que se llamó Way of the Dragon, que era una película protagonizada por Bruce Lee. Ahí conocimos a Chuck Norris, quien después se volvió un berraco de las artes marciales, de las artes escénicas marciales, porque él además asesoraba películas. Pero yo lo voy a recordar indiscutiblemente por Fuerza Delta. Ese es un peliculón, un clásico del cine de acción. Perdido en Acción también fue otra muy buena película. Y por supuesto, por su interpretación de Walker en Ranger de Texas, que los domingos en la tarde. Había que ver a Chuck. Perdidos en Acción se tradujo aquí como Prisioneros de Guerra, ¿cierto? O Prisioneros de Guerra. Yo me acuerdo en esos rotativos que ponían las películas y las repetían en mi lejana infancia. Ajá. Ese era uno de los hits. Prisioneros de Guerra, claro. Iba uno ahí a la esquina donde estaban los rotativos, donde estaba el cartoncito con la película, y que tenían el área roja, que era donde iba Luis Carlos. Porque estaba hablando de mi infancia. Yo me acuerdo mucho de esa de Fuerza Alta por la moto con misiles. Sí, buenísimo. O sea, uno de niño viendo una moto con misiles, marica. O sea, eso era como el juguete de las tortugas ninjas. Uno quería eso. Sí, lo quería. Y la escena ya como adulto, esta escena que decías de la gran pelea con Bruce Lee, pero con música erótica. Es muy porno esa pelea. Todo toca llevarlo allá. Viejo Miguel, pero imagínese que eso también es una manera de demostrar cuán fácil nos engañan. Yo también cuando vi esa película, y además uno tenía esas ganas de que derrotaran a los terroristas. Y después uno, cuando ya con algo de conciencia, resulta que los terroristas eran cubanos que querían invadir Estados Unidos. Claro, sí. O sea, hágame el favor. La verdad, el terrorista era Chuck Norris, es la verdad. O sea que por el silencio del personaje puedo deducir que no era de sus afectos Chuck Norris. Y a mí me encanta el juego de la muerte con Bruce Lee. Es el juego de la muerte donde aparece el icónico traje amarillo que luego utiliza Bellatrix. ¿Bellatrix? Sí, señor. Beatrix. En la película de Tarantino. Exacto. Esa película me gusta muchísimo, pero en general el cine de acción de los años 80 no es de mi agrado. Yo lo amaba. Yo, por ejemplo, no soy de los que se puede ver Contra. Contra es que se llama la película de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Donde destruye a pelotones enteros. Sí, de latinoamericanos. De latinoamericanos generalmente les ponen con turbantes. Con turbantes. No. Y los últimos años de Chuck Norris bastante inclinado al Partido Republicano ya se van a meter por decirlo menos, pero bueno, es una leyenda del cine y algo curioso, ¿no? Usted sabe que muere en Hawái. Resulta que este viejo de 86 años seguía entrenando. Prácticamente la muerte lo encontró entrenando al hombre porque parece que se mantenía en un muy buen estado físico pues a sus 86 tal vez años. la última aparición que hizo fue en The Expendables, en Los Indestructibles, ¿es que se llama? Sí, el viejo buenorro, se ve buenorro el viejo. Estaba papucho, ¿yo? Qué mal, medio de todos y putas viejos. Bueno, nos fuimos. Así arrancamos, como siempre, estos episodios para ustedes en esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. No podíamos arrancar de otra forma sino con boludeces, con pelotudeces, con groserías, con blasfemias y con todo lo que ustedes encuentran aquí en esto que se llama Los Iletrados. Quiero invitarles de manera muy especial para que vayan no solamente a Spotify, donde muchas personas nos están oyendo ahora mismo, sino que también vayan a YouTube. Porque ustedes saben que el practicante Miguel Castillo tiene como meta del mes subir las reproducciones, pero de YouTube. Y estuve revisando, Andrés, y la mayoría, el 70% de los que nos oyen en YouTube no son suscriptores. Por favor, suscríbanse, que eso es importantísimo. Y escriban, quiero un sándwich en los comentarios. Muy bien, gracias. Ayude a Miguel. Es que si él no cumple la meta, como en cualquier empresa, mijo, usted no cumple la meta y
habrá una reorganización corporativa y vamos a tener que prescindir de los servicios. Reingeniería que llaman. Haremos una reestructuración. Una reestructuración y bueno, hay cambios, hay que salir de personas, nuevos comienzos para todos. Bueno, entonces ayude a Miguel si usted quiere que él continúe con nosotros en Los Iletrados también. Síganos por favor en nuestra cuenta de Instagram, ahí estamos como Los Iletrados Podcast, ahí subimos de vez en cuando alguno que otro video y alguna que otra recomendación. Nos fuimos, esta temporada se llama Charlas de Borrachos y estamos hablando de todo, de lo que se nos ocurre cuando empieza a entonarnos, ¿no?, las bebidas espirituosas. Primer turno al bate lo ha pedido justamente Miguel Castillo. Él es enérgico, proactivo, él quiere hacer la tarea, él se quiere quedar. Depende de ustedes, amables oyentes de Los Iletrados, si se suscriben y activan la campanita para que el hombre cumpla la meta. Por ahora, don Miguel, ¿qué va a leer usted para su audiencia en Los Iletrados? Pues Andrés y queridos oyentes, pues teniendo en cuenta que empezamos con esta noticia de muerte, pues traigo un cuento donde la muerte de cierta forma es protagonista. Este cuento se llama Las Viudas, es de un escritor amigo mío de Santander, de Bucaramanga, se llama Jesús Antonio Álvarez Flores y este cuento lo pueden encontrar en el libro Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, tomo 4 del Fondo de Cultura Económica. Aviso. El cuento nace de una noticia real. Ok. Ahí, de un recorte de periódico muy vanguardia liberal, ¿no? O sea, ¿qué hubo vanguardia? Ahí nace este cuento. ¿Listos? Amarillista. Total. Listo. Esos son los buenos. Ah, claro, ahí es donde está la literatura. De hecho, cuando acabó el espacio, yo dejé de leer prensa. Claro, ¿para qué? Ahí eso es la que yo me informaba y mantenía. Mi primer OnlyFans era Juan Sin Miedo, compadre. A ver, joven, a la lectura. Muy bien, dice así, Las Viudas. Los Iletrados. Norma encontró un ramo de flores y una carta sobre la tumba de su esposo. Notó que la hierba estaba cortada y la tierra barrida. La carta decía: te amaré toda la vida, nunca olvidaré la última noche que pasamos juntos. Unos labios de mujer firmaban la nota. Su esposo había muerto una semana antes. El automóvil que conducía desde Aguachica hasta Bucaramanga se estrelló a mitad de camino en Río Negro. Sus amigos más cercanos no entendieron cómo pudo accidentarse en una carretera que conocía de memoria, desde que la empresa para la que trabajaba lo había comisionado para el sur del Cesar. Norma olvidó pronto el dolor de la viudez y lo reemplazó por el de la infidelidad. Recordó el nerviosismo de su esposo cada vez que sonaba el teléfono, el esmero con que planchaba su ropa antes de salir de comisión. Antes, cuando trabajaba en la ciudad, la encargaba a ella de sus camisas y sus pantalones, mientras fingía ocuparse de sus clientes hablando horas enteras por celular. Norma rompió la carta del amante y tiró lejos el ramo de flores. Fue a su casa, llamó a sus amigas y les contó lo sucedido. Luego lloró, se quitó el luto y fue a visitar a su suegra. Quería contarle a ella la verdad sobre la otra vida de su esposo. Una semana después encontró otro ramo y otra carta. Si tu mujer no te trae flores, yo lo haré, mi amor. Esa vez pisoteó el ramo, lo escupió y lo dejó sobre una veladora encendida. Salió del cementerio, cruzó la calle 45 y compró una gigantesca corona de rosas. Le preguntó a la vendedora si tenía esquelas. Ella le entregó una pequeña cartulina y le prestó un lapicero. Norma no dudó un solo instante antes de escribir: Dios perdona a los infieles, pero no a las putas. La amante respondió: más puta será su madre. Los lunes se convirtieron en un intercambio de insultos. Norma trabajaba toda la semana en la Florida, en el almacén Arturo Calle. Una vez cada 15 días tenía derecho a un domingo libre. Habló con su jefe para cambiarlo por el primer día de la semana. Dijo que quería llevarle flores a su difunto. Él aceptó su propuesta y Norma no dejó de ir cada 15 días, todas las tardes al cementerio central. Era puntual, compraba un ramo de flores y tiraba las del amante a la basura. Un día le llevó chocolates y una nota de su puño y letra. ¡Qué bien me hacías el amor! Como respuesta, la amante dejó una de sus tangas atadas a unos calzoncillos que Norma le regaló a su esposo de cumpleaños. Por entonces la tumba no tenía lápida. Norma pidió un adelanto de su sueldo y mandó a hacer uno para su esposo. Decía: Ramiro Colmenares, hombre ejemplar, hermano de todos, gran amigo, tu legítima esposa y tu hijo te recordaremos siempre. Junto al nombre del difunto, Norma dejó una foto familiar tomada en una feria en la que él y ella sonreían mientras sostenían al hijo que aún estaba de brazos.
Supuso que el amante dejaría de buscar un lugar en los recuerdos del muerto, pero no fue así. Una semana después encontró 2 letras S escritas con marcador negro, una a cada lado de las palabras tú e hijo. Norma salió del cementerio, fue a la droguería y compró algodón y alcohol. Estuvo toda la tarde removiendo las letras escritas por la otra mujer. Al final, el celador del lugar le dijo que ya era hora de salir. Norma comprobó que aún se podía leer tus hijos. Empezó a odiar su trabajo. No tenía tiempo para estar todo el día en el cementerio, esperando a la desconocida que quería quedarse con su marido. Le pidió a una amiga que hiciera ese trabajo por ella. Dijo que le pagaría con tal de saber quién era esa mujer. Pero ella no quiso hacerle el favor. Tuvo que aguardar lunes tras lunes para recibir noticias de la otra. Norma le exigió en sus notas el número de teléfono, la dirección y una cita, pero el amante nunca respondió. Entonces Norma le pidió al celador del cementerio que vigilara la tumba de su marido día y noche y que le informara de las visitas que recibía. Y por supuesto le dejó su número de teléfono para que la mantuviera informada. El celador la llamaba con insistencia. La mayoría de las veces le decía cosas sin importancia y luego cobraba por su labor de detective. Norma ya no veía un peso de su trabajo. Su jefe estaba a punto de despedirla, pues estaba más tiempo pendiente del teléfono que de los clientes. Un día llevó un vestido nuevo en su bolso. Salió del trabajo, fue al baño, se maquilló y se vistió para visitar a su marido. Llegó puntual. Besó la foto y le contó a su esposo qué había sido de su vida en los últimos días. Mi jefe dice que estoy muy linda y que debería empezar a mirar a otros hombres, pero yo solo te quiero a ti. Ayer salí con tu mamá, nos tomamos un café y hablamos de ti. Te manda muchos saludos. Siempre le llevaba flores y le dejaba cartas de amor. Con el poco dinero de su sueldo comenzó a comprar bisutería, correas, maquillaje, hizo una dieta, leyó manuales sobre métodos anticonceptivos. Ayer un señor compró mucha ropa y me dio una buena propina, le decía. Al niño le está yendo muy bien en la escuela, las maestras lo felicitaron. Una semana después fue al cementerio con un vestido escotado y habló con Ramiro. Le dijo que había comprado ropa interior, de encaje, y que había soñado con él. Luego se quejó porque la nevera ya no servía y porque el niño no quería comer. Los recibos llegaron muy caros este mes, decía. ¿Por qué no me hablas? ¿Quién es esta mujer? ¿Es más bonita que yo? Pero Ramiro seguía sin responderle. Días después la amante reapareció. Sobre la foto que había dejado Norma regó tinta negra. Solo era visible el rostro del muerto y su hijo. También dejó una nota. Ramiro me dijo que usted era malcatre. Norma lloró y no quiso limpiar el desorden que dejó la otra. Regresó a su casa, fue al Éxito y compró una carpa y una colchoneta. Dejó a su hijo con la abuela, renunció a su trabajo y se fue a vivir al cementerio. Prometió que no se iría allí sin conocer al amante de su marido. Durante varios días hizo guardia frente a la tumba. Dormía poco y empezaba a perder peso. Su cabello estaba sucio. De vez en cuando salía al Parque Romero, compraba una cola y pinto y regresaba al lado de su marido. Le hablaba en susurros, recordándole los mejores momentos de sus vidas. Los vendedores de flores hicieron correr el rumor de que Norma era la única muerta que tenía permiso para salir a comer. Incluso en las noches no dejaba de vigilar la tumba. Estaba convencida de que en cualquier momento llegaría la otra. Y llegó, pero Norma estaba agotada por la vigilia y no pudo verla. Se quedó dormida y despertó cuando el amante y su hijo salieron del cementerio. Estuvieron allí toda la mañana, pasaron junto a su carpa y rezaron por el difunto. El hijo de Norma también estuvo allí. Cuando vio que su madre dormía, fue con su abuela a la capilla. La abuela sacó un rosario y rezó en silencio, mientras el niño jugó con su hermano menor, pues no encontró allí más nadie con quien entretenerse. Se tomaron de la mano y tumbaron flores y velas con un trompo, asistieron al entierro de un médico y oyeron las canciones de los mariachis. A mediodía se despidieron. Su hermanito pasó frente a la carpa de Norma y la miró por un instante, asustado. Norma despertó y encontró el ramo de flores. Luego de tirarlas, corrió por el cementerio y le preguntó al celador dónde estaba la moza de su marido. Él, pendiente de los últimos detalles del entierro del médico, le dijo que no había visto nada. Ella le reclamó por su descuido, lo llamó inepto, mediocre, bueno para nada, y él, cansado de tener que informarle de todo lo que pasaba en el cementerio, renunció a su trabajo de espía. Si quiere, contrate a un detective de verdad. Yo ya me mamé de tanta preguntadera suya, señora. Norma decidió recoger la carpa y las cobijas que trajo consigo y regresó a casa. Ningún chofer quiso llevarla, pues ya olía feo y su ropa dejaba mucho que desear. Así que regresó a pie, bajo una suave lluvia. Mientras pensaba en lo mucho que le faltaba para llegar, prometió que nunca más volvería al cementerio. Pero volvió.
Después de varias semanas decidió encarar a Ramiro. Le habló toda la tarde, lo insultó, se desahogó, le recordó cuánto lo amaba. Dijo que lo mejor era que no se vieran por un tiempo, hasta que él pudiera aclarar lo que sentía por ella y por la otra. Un mes después regresó. Iba vestida de novia. La acompañaba un notario. El hombre los casó nuevamente. Norma firmó por los dos el acta notarial y bebió un sorbo de champaña de una botella que llevaba en su bolso. La gente que pasó a esa hora por el cementerio no sabía qué estaba sucediendo. Convencidos de que se estaba filmando una telenovela, corrieron a buscar las cámaras para salir en televisión. El notario preguntó dónde pasaría la noche de bodas. Norma miró a su alrededor. Más allá, una familia sacaba los restos de un familiar. Un espacio libre le pareció el mejor de todo el cementerio. El notario prometió conseguir una exhumación del cadáver y un pronto traslado. Lo mejor es que nos cambiemos de casa, mi amor, para que esa mujer no se vuelva a meter en nuestras vidas. Luego estrechó la mano del hombre y le pidió que la mantuviera informada de todos los detalles del cambio para preparar el trasteo. Finalmente pensó en la amante. La imaginó arrodillada ante la tumba vacía, con un ramo de flores en sus manos, escribiéndole cartas y hablándole a alguien que ya nunca más estaría ahí. Por un instante imaginó la sorpresa de los dolientes del cementerio al verla hablando sola, como una loca, y se echó a reír. Es impresionante que alguien haya escrito esa historia, porque esto comprueba que la literatura está obviamente más conectada con nuestra historia personal de lo que nos podemos imaginar. No a ese nivel, obviamente, que esto aquí ya hay una cosa de la imaginación también, imagino, pero en mi casa ocurrió. Con uno de mis hermanos, no durante tanto tiempo y nuevamente no a ese nivel, pero hubo un intercambio de mensajes entre la esposa y la amante de mi hermano, cuando mi hermano falleció. Y mi mamá entró a terciar y mi mamá llegó y dijo que no, que se acababan los mensajes porque eso ya vivía era lleno de cinta y de vainas porque pegaban eso. Qué impresión, que yo pensé que eso solo pasaba en una familia como la mía y pasa en más familias de las que uno se imagina, don Víctor Manuel. Sí, a mí me impresionó mucho de que llevara la tanga. Dejar la tanga en la tumba. Dejar la tanga en la tumba, ¿sí? Pero del calzoncillo que la esposa le había regalado, o sea, es un detalle de fina coquetería demasiado tremendo. Y yo pienso que, sabe que no, aquí pocas veces hemos leído cuentos que tengan que ver con el cementerio. Estaba pensando, haciendo como un breve recuento y no siento que no hemos tocado muchos, sí algunos, pero no muchos cuentos alrededor del cementerio. Y creo que el cementerio es un espacio muy curioso donde se producen cosas bastante extrañas. Y no extrañas en el sentido metafísico ni nada de eso, sino extrañas en términos de rituales y en términos de cosas. ¿Sabe que ese cuento me hizo recordar algo muy curioso? Uno de los cementerios más famosos de Francia es el Montmartre. ¿Sí? Está, para que ustedes se den cuenta de la importancia, está Jim Morrison, no. Y muy cerca de Jim Morrison está ni más ni menos que Oscar Wilde. O sea, a nivel de estos personajes. Pero la tumba más visitada es de un señor llamado Victor Noir, ¿sí? Periodista, si mal no recuerdo. Y lo visitan especialmente mujeres. Y las mujeres hacen un ritual muy especial porque, les describo a las personas que nos están escuchando, es una imagen o el féretro es con la imagen de él, una estatua hecha en bronce de él acostado en una posición pues de muerte. Y hay una parte muy específica de esa tumba a la que van mujeres. Y ustedes vieran... Hay una protuberancia. Hay una protuberancia dentro de esa estatua especialmente visitada por mujeres. Y una de las tradiciones es tomarse la fotico en esa protuberancia con este señor que se ha convertido en uno de los tipos más famosos del Montmartre en París. Claro, es que es la bragueta del tipo donde está la protuberancia. Sí. Y dicen que pues obviamente quienes van a simplemente a molestar, allá a tontear, sí. Pero también está el mito de que quien quiere quedar en embarazo un poco a lo que ocurre con la estatua de Diomedes, claro, las mujeres se sientan sobre el féretro. Es una vaina impresionante. Hay otro tema ahí adicional, Luis Carlos, y es el de la muerte como reveladora de secretos, porque el tipo se le arma este berenjenal cuando se muere.
Y pasa mucho, ¿no? Que la muerte es la que detona conflictos. Se murió el abuelo, por la herencia. Se murió el papá, la otra familia. Se mueren los hijos y eso detona una serie de conflictos. Así que la muerte sí se exhibe aquí como reveladora de los secretos más profundos y de los conflictos más graves entre las familias. Y también me gusta mucho, Andrés, el humor que maneja el cuento. O sea, frases como, por ejemplo, era la única muerta que tenía autorizado salir a almorzar, ¿cierto? Entonces yo me iba imaginando, pero también dentro de ese humor, porque uno todo el tiempo se está riendo, también empieza a analizar que no hay nada más débil que esas treguas que se hacen después de descubrir una infidelidad. Entonces, como bueno, como que se explica todo, pero finalmente la persona que se siente ofendida siempre va a estar al ataque, siempre. Y otra cosa que me gusta mucho del cuento es como esa analogía que hace, aunque él está muerto, todas las formas y todos los rituales siguen siendo como si en efecto estuviese vivo. De hecho, al final, cuando hacen la exhumación, no, vámonos para otra casa para que no nos molesten. Siempre como huir de ese pasado, incluso después de muerto. Me encantó el cuento, compa Miguel. Y yo creo que a Lucho sí sería de los que le pondrían hartas tangas. Ah, ya llegaría harta tanga, oiga. Eso parecería tendedero de inquilinato, yo. Más de un pelado por ahí. Eso iba a decir, el plural en hijos. No, a mí hay algo que me gusta mucho también del cuento de Chucho, es de Jesús, pues, este hecho de que nace, como decían, de la realidad, ¿no? Cosas que uno cree que solo pasará una vez en la vida y no, esto es más común de lo que uno cree, y que también algo que me encanta de este relato es que no tiene miedo a contar lo propio, es decir, crear su propia ciudad, su propio territorio y comprender que ahí hay literatura, ¿no? El Parque Romero, la Cola y Pinto, todo lo que tiene que ver con algo muy regional lo convierte universal, o mejor dicho, la regla de lo universal es hable de su calle. Sí, totalmente. Y que toda forma de violencia es susceptible de escalarse. Esto arranca con noticas, ¿no? Y mire a dónde llegamos, a trastear el muerto, a cambiarlo de casa. Pero Andrés, una pregunta, ¿y su mamá cómo intercedió? ¿Cómo hizo en esa discusión? ¿Fue un cura? ¿Qué pasó? Mi mamá fue todavía más sabia. Mi mamá entendió la dinámica de la comunicación y entendió que si ella silenciaba a una de las partes, la otra se iba a silenciar. Así que le prohibió a la esposa, a la viuda, seguir comunicándose a través de la lápida de mi hermano con la amante. Así que al cesar los ataques de una, cesaron de inmediato los ataques de la otra. A los 8 días, ninguna de las dos iba a visitar a mi hermano. Obviamente se habían olvidado. Y se habían olvidado del tipo. ¿Había ya Instagram? No, claro que no. No. Uy, hubiera sido terrible. Menos mal no había Instagram. Eso fue hace 20 años, entonces no había nada de eso. Óiganme, ahora hablando justamente de la muerte como reveladora de conflictos, me acordé de una película que sé que ustedes han visto y vamos a ver si esto les trae algún recuerdo. Why do you want to be a lobby boy? Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir. And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustave H. Many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him. I love you. I love you. She was dynamite in the sack, by the way. She was 84. I've had older. This was also when I met Agatha. She's charming. She's so charming. Is he flirting with you? Yes. Y aquí ya en pocos segundos hemos identificado a varios de los personajes. Gustave H., que es interpretado por Ralph Fiennes, y estamos escuchando el tráiler de una película llamada El Gran Hotel Budapest. Es una película del director norteamericano Wes Anderson del año 2014. A mí el tipo me encanta, a mí este director me encanta por la estética, por los cuadros. Él todavía graba a 16:9. Estos son estos planos cuadrados, antiguos. Tiene un elenco enorme y habla del conflicto que desata la muerte de una aristócrata del centro de Europa. Tilda Swinton hace ese personaje. Y su testamento desata un conflicto muy grande, sobre todo por una pintura que se llama Niño con Manzana, que es una pintura invaluable, que es robada y que debe ser hallada por algunos de los personajes. Adrien Brody está ahí, el del pianista, es el malo de la película y es el hijo que está persiguiendo a quien heredó legalmente la pintura. Se las dejo ahí. Se ganó 11 premios BAFTA, se ganó 3 premios Oscar. La película fue una de las más exitosas del año 2014 y un elenco bravo. Aquí ya estoy viendo el tráiler y me dan ganas de verla nuevamente. Bueno, ahí les dejo. William Dafoe hace un personajote ahí. Es el asesino, es como el matón de la familia.
realmente la película les va a gustar mucho. Bueno, a leer, señores, porque tenemos el siguiente turno al bate. Y ese turno, me parece, se lo ha pedido y se lo hemos asignado a el señor Víctor Manuel. ¿Qué nos va a leer, joven? Bueno, señor, seguimos encontrando autores o grandes autores latinoamericanos muy jóvenes. En este caso, nuevamente nos vamos para Argentina, como en los últimos 3 capítulos, si mal no recuerdo, y es un autor, yo creo que, no sé la edad de él, pero creo que está en los 40 años, o sea que todavía sigue siendo un autor joven, para darnos un poquitico también de felicidad a nosotros, estos cuarentones que estamos acá en la mesa. El libro se llama La Casa de los Eucaliptos. En su mayoría son relatos de terror y este cuento que les voy a compartir me dejó gratamente sorprendido. La Casa de los Eucaliptos de Luciano Lamberti con el cuento Muñeca. Los iletrados. Una mañana, hace 2 semanas, se me ocurrió ir a ver a la Norita. No sé por qué tuve esa idea, a lo mejor por simple aburrimiento. Eran las 10:30, ya había terminado de limpiar la casa, había hecho las compras, había pagado los impuestos. En el noticiero no había nada, no hacía calor ni frío, no corría viento. Se oían desde afuera los gritos de unos chicos que jugaban al fútbol en la placita. Me senté a fumar un cigarrillo en el comedor frente al televisor y mientras el cenicero se iba llenando pensé, debería ir a visitar a la Norita. Una idea tonta, como se ve, pero en ese momento no me di cuenta. La Norita vivía a casi 2 kilómetros, yendo como para el basural. Yo hacía como 20 años que no la veía. En otro tiempo, en otra vida, éramos amigas, pero nos fuimos distanciando y para ese momento no sabía nada de ella. Hubo una época en la que nos juntábamos todas las mañanas a tomar mate. Jorge estaba vivo, todavía no tenía los síntomas de esa maldita enfermedad que se lo terminó llevando y los chicos iban a la primaria. Lo que son las cosas. Ahora Jorge hace 7 años que está enterrado, los chicos viven en la capital a 300 kilómetros y nos vemos para los cumpleaños de mis nietos, Navidad y Año Nuevo, y pare de contar. Tampoco es que sean chicos malagradecidos ni nada por el estilo, los crié bien, estoy orgullosa. Estela es contadora y tiene una familia grande con 3 hijos y mucama cama adentro, no tiene que preocuparse de nada. Luisito es director de cine y soltero, todavía, pero bastante exitoso, tiene premios internacionales y qué sé yo. Para mí, que es feliz. Norita no tuvo tanta suerte, primero con el marido, que era borracho y golpeador, y después con los hijos, los únicos que tuvo, porque la tuvieron que operar y sacarle la matriz cuando los parió, lo cual fue de todas formas una bendición. Yo siempre digo que Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios nos da, no lo que merecemos, sino lo que podemos soportar. Es lo que creo. En realidad debería decir, es lo que creía hasta esa mañana. Entonces dejé de creer, no en Dios, pero sí en su justicia. Ahora creo que a veces Dios nos da más de lo que podemos soportar, más de lo que cualquiera puede soportar. Denúncialo, le decía yo. Eran otros tiempos, pero yo estaba segura de que no tenía que aguantarse cualquier cosa. No había movimientos feministas como ahora. Las mujeres estábamos acostumbradas a aceptar lo que venía, un poco por tradición y otro por razones prácticas. Por lo menos en el pueblo nadie se separaba así como así. Había que ser muy corajuda y encima aguantarse que las otras mujeres te dijeran que eras un poco puta, cuando en realidad te envidiaban. Es lo que pasó con la Susi Fuleri, por ejemplo, que se tuvo que mudar a otra parte porque todas la miraban mal. Había que tener un medio de vida también, y en esa época las mujeres no eran muy duchas en nada. Podías contar con los dedos de una mano las que habían estudiado algo y eran capaces de mantenerse solas, las otras en casa con los chicos. Y si les pagaban, como les habían pagado a sus madres, a sus abuelas y a sus bisabuelas, chito y bien calladitas. Pero yo era de otra opinión. A mí nunca se me habría ocurrido hablar mal de la Susi. Yo no habría soportado lo que muchas de mis amigas, Norita incluida. Tuve suerte, porque Jorge era un pan de Dios. Con él no tuve que hacerme la distraída como hacían otras. Si lo hizo, fue de una forma tan solapada que no me di cuenta. Y no es fácil que yo no me dé cuenta de algo. Claro que se pudo haber pasado, pero no creo.
Jorge no era esa clase de hombre, siempre respetuoso, siempre atento. Mis amigas me lo elogiaban como locas y Jorge se reía y se iba a hacer el asado o a cortar el pasto cuando no estaba trabajando como un burro en la fábrica de quesos. Se entretenía a veces haciendo algo en casa. Un amor. Norita no tuvo tanta suerte. A veces andaba con lentes negros y remeras de mangas largas en pleno diciembre, de lo mucho que la fajaba el hijo de puta del viejo. Ni sé cómo se llamaba, así le decíamos en el barrio. Tenía una diferencia de casi 20 años. Cuando se conocieron, ella limpiaba casas y él era el último descendiente de una familia de chacareros bastante adinerada que había caído en desgracia. Estaba marcado por la desgracia, el viejo, y eso explica un poco lo que les pasó. Tenían esa casa gigante de 2 plantas con las piezas arriba, subiendo la escalera, pero las malas cosechas, 2 o 3 negocios infructuosos y su gusto por la bebida habían acabado con el dinero. En vez de ponerse a trabajar, el viejo chupaba que daba calambre y se gastaba toda la herencia en el bar, en las mujeres y en el juego. Todas las noches jugando al truco en el bar de Angelini. La pobre Norita, que era de condición muy humilde, le aguantaba todas esas cosas. Decía que el viejo la cuidaba. En esa época venía a casa todas las mañanas, todavía no había quedado embarazada, se escapaba cuando el viejo dormía la resaca y venía a tomar unos mates y a fumar unos cigarrillitos antes de ir de compras. Era más chica que yo y pienso que habrá visto una madre o por lo menos una hermana mayor en mí. Y un día quedó embarazada. Me lo contó muy ilusionada porque pensaba que los chicos iban a ablandar el corazón del viejo, que al fin podría formar una familia para no estar tan sola en ese caserón. Yo pensé, esta no conoce a los hombres, esta se cree que lo va a ablandar como si fuera magia, pobre. Pero no le dije nada, mejor dejarla que se ilusionara. La panza le empezó a crecer, le creció de una forma que yo nunca había visto. Caminaba con las manos en la cintura, con la punta de la panza hacia adelante y andaba preocupada. Me lo decía fumando los únicos 3 cigarrillos que el pediatra le dejaba consumir por día. Va a ser un gigante, me decía. Yo trataba de calmarla. Bonita, no pasa nada, cada chico es diferente, cada embarazo es distinto. Pero una tarde, poco antes de parir, vino llorando a casa y me confesó que algo andaba mal, algo con su bebé. Había tenido sueños, había tenido sensaciones feas, lo sentía moverse dentro suyo y pensaba que un bebé no se mueve así. Poco después tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia porque sufrió una pérdida fea mientras baldeaba los pisos y ahí se enteró de lo que andaba mal. Primero, que eran 2 bebés gemelos, por eso el tamaño de la panza. Y segundo, bueno, que eran especiales. El médico les dijo que probablemente morirían, que les iba a fallar los órganos, y Norita se aferró a ese pensamiento. Pensaba, ojalá se mueran, y eso le daba mucha culpa. Me lo decía las pocas veces que pudo visitarme después de que nacieran los chicos. Lo que más deseo en el mundo es que se mueran, y también que el viejo la culpaba a ella por tener esos hijos y la fajaba el doble. Por esa época nos dejamos de ver, no hubo nada que detonara esa situación, simplemente no vino más a casa y no se lo reproché. Estaba bien, me imaginé que tenía que ocuparse de esos hijos que no solo seguían viviendo, sino que crecían altos y fuertes. Por un tiempo ella los sacó a pasear, podía verla en el camino de tierra yendo a misa o en la placita que está acá a una cuadra, pero eran chicos malos. Ya sé que no hay chicos malos, que todos merecen el reino de Dios, pero estos eran más malos que la mierda, disculpando la expresión. A los demás les daba miedo, y con razón, porque apenas podían les saltaban a la cara, los mordían, les pegaban, torturaban a los perros, los quemaban, les reventaban los ojos. La Norita los cagaba a palos para que se comportaran, pero ellos hacían lo que querían. Tiempo después me enteré de que el viejo se había muerto. En el barrio decían que se ahorcó, no me extraña. Me alegré en secreto cuando lo supe porque imaginé que la Norita iba a ser un poco más feliz. Para esa época los chicos debían de tener unos 9 años, no iban al colegio, no hablaban, no andaban por el barrio, lo único que hacían era estar día y noche ahí metidos en ese caserón junto a la pobre Norita.
A veces me la cruzaba de casualidad en el almacén o en la verdulería y nos saludábamos con afecto, aunque no intercambiábamos más que unas palabras. Se la veía avejentada, triste, con su monederito del que sacaba unos billetes arrugados para comprar 1 kilo de papas. Su casa estaba en pie, todavía, pero muy dejada, como nos contaba el negro Cali, que les llevaba las garrafas una vez al mes. La pintura caída, el pasto crecido, basura por todas partes, cosas que los gemelos, que ya eran adolescentes, juntaban por el barrio. Para esa época empezaron los rumores. Yo sé que los rumores son una pavada, nunca les di mucha bolilla. Decían que era una casa maldita, que el fantasma del viejo se les aparecía con la marca de la soga en el cuello. Decían que Norita se había muerto. Decían que los gemelos tenían relaciones sexuales con los chanchos. Nunca los creí. La gente está aburrida y basta alguien con un poquito distinto de imaginación para condenarlos. Yo conocía a la Norita y sabía que era una persona razonable y que debía estar pasándola muy mal. No pensaba mucho en ella, pero cuando lo hacía sentía el corazón estrujado y pensaba, algún día voy a ir a visitarla, se lo merece, pobre, pero entre una cosa y la otra no lo hacía nunca hasta esa mañana. Esa mañana apagué el televisor, me levanté, agarré algo de plata y pasé por la panadería a comprar una docena de facturas. Me sentí muy bien mientras llevaba las facturas en la bolsa y caminaba decidida hacia la casa. El nuestro es el barrio que queda detrás de las vías, un barrio pobre y no siempre decente, un barrio de calles de tierra, lleno de baldíos. Y la casa de Norita queda bien al fondo, es la última antes de que empiece el campo. Le habré puesto una media hora antes de llegar a la tranquera y ver el cartel, no pasar, decía, y estaba agujereado por lo que supongo eran perdigones de escopeta. A unos 50 metros, rodeada de eucaliptos, estaba la casa. Abrí la tranquera y entré. El camino consistía en 2 huellas de tierra seca que serpenteaban hasta el fondo. Mientras me acercaba, oí un radio, la voz de Mario Pereira publicitando un CD de folclore. La casa estaba en las últimas, no la habían pintado ni arreglado en años. Aplaudí para llamar, que es como se hace en esos lugares, y después de un tiempo prudencial en el que nadie me atendió, subí los escalones hasta el porche. Me asomé al hueco de la puerta, cubierto con un mosquitero, y miré hacia adentro, haciendo pantalla con la mano. No se veía movimiento, solo una montaña de cosas tiradas en el piso, acá y allá. Entonces recordé los rumores y me dieron ganas de volverme, la verdad. Volver a casa y comerme las facturas viendo algún programa de televisión de las mañanas, ese de Maru Botana que me gusta tanto, donde la gente se ríe y hace payasadas, siempre familiares. Pero ya estaba ahí, era un segundo. Empujé el mosquitero y entré. Había un olor que mareaba. En la bacha de la cocina se acumulaban un montón de platos, ollas y cubiertos sucios grasientos, llenos de moscas. Pensé, ¿cómo se ha dejado de estar de esta forma la Norita? Y la llamé en alto un par de veces. Nora, Nora. En uno de los rincones del living había una mecedora cubierta de ropa, o eso me pareció al principio, porque después vi que debajo de la ropa estaba mi amiga, flaca, muy flaca, casi un esqueleto con el pelo largo y sucio y la cara cubierta de maquillaje, algo feo, mal hecho, como una nena que juega con el rouge de su madre. Parecía dormida debajo de toda esa ropa y le pasé una mano en la mejilla para que se despertara. Entonces abrió los ojos. La Norita tenía unos ojazos verdes y los abrió tanto que pensé que se le iban a salir de la cara. Norita, le dije, ¿cómo andás, linda? Vi que trataba de decirme algo, pero era como si hubiera quedado muda. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté. Abrió la boca y me mostró. Tenía la lengua cortada, se le veía un pedacito nomás de carne roja moviéndose desesperado para un lado y para el otro. Agarré la ropa que la cubría y la tiré al piso. Estaba desnuda, tan flaca que se le notaba el costillar. Le habían amputado los brazos y las piernas y la habían atado con cinturones viejos a la mecedora. Los muñoncitos mal hechos se movían en el aire como alitas de pollo. Nora, le dije, Nora, ¿qué te han? Ella abrió más los ojos y entendí. Alguien venía hacia donde estábamos. Escuché crujidos en el piso de madera y pasos arrastrados. Muñeca, llamaban los gemelos con sus voces graves de retrasados de 20 años. Muñeca, decían divertidos como si la Norita hubiera sido una chica mala y estuvieran por castigarla.
No sé cómo corrí hasta la entrada. Soy una mujer mayor, tengo varices en las piernas, nunca hago ejercicio, pero ese día corrí como loca. Le habré puesto 1 o 2 minutos en llegar a la tranquera y después seguí corriendo. Cuando estaba a mitad de camino me di cuenta de que todavía llevaba las facturas en la mano y las tiré en una zanja. No las quería comer. Pensé en muchas cosas en las semanas siguientes. Pensé en denunciarlos, en hablar con los hombres del barrio para que hicieran algo, pero al final me quedé callada. Seguí haciendo lo que hago siempre: sobrevivir, aguantar, lo que voy a hacer hasta que me muera y todos mis secretos se mueran conmigo. Qué bueno, qué remate tan bravo el de esta historia. Buenísimo, porque como pienso yo, pasa con las buenas historias, lo van preparando a uno para el momento, para el clímax. Y ese clímax se ambienta muy bien, o sea, desde el momento en el que ella llega al barrio, pues hacia la casa de Norita, y la casa de Norita es la última, y nos cuenta ese ambiente y uno va de una vez vislumbrando esta vaina lúgubre, como que se está llegando a un lugar malo, a un lugar feo, luego el letrero de no pasar, y uno sabe que van a ocurrir cosas, pero no se imagina algo como eso. Y la escena de cuando Norita abre los ojos y los ojos verdes que están a punto de salir también me generó un impacto tremendo. Cuentazo. Viejo Víctor, tengo demasiadas cosas. Vamos a ver cómo las organizo. ¿Cómo organiza la cocorota? La primera es que... ¿cuántos años es que tiene el señor Luciano? No estoy muy seguro, ya le averiguo el dato, pero creo que está en los 40 años. Bueno, porque lo primero tiene que ver con esa literatura que se está haciendo en América Latina, en Argentina, en algunos países como México, que tiene que ver como con lo monstruoso, con lo terrorífico, y eso me parece una muy buena señal. O sea, esa literatura a mí particularmente me está gustando. Y lo comparaba con otras atmósferas, por ejemplo, en temporada de huracanes de Fernanda Melchor, también hay un momento en el que van a la casa después de que se ha muerto la bruja o la hija de la bruja y encuentran esa manera siniestra de estar en la casa que queda después de que lo visita una muerte. Y también pensé en predecesores como Horacio Quiroga con La gallina degollada, con los hijos idiotas que hacen eso. Pero sobre todo el terror, para mí particularmente, se los confieso, está en recordar esas cosas que uno le hacía y que las hermanas le hacían a las muñecas, a esas que les daban de Navidad, les arrancaba los ojos, les quitaba el pelo, y claro, o sea, qué genialidad la de este señor decir, oiga, y si fuese a un ser humano, como en este caso a Norita. Bueno, tengo muchísimas cosas más por ahí, pero fue la sensación que me dejó. Quiero seguir leyendo a este escritor, viejo Víctor. 48 añitos. Bien, está apenas en la edad plena como de Mariana Enríquez, de todos ellos que están escribiendo aquí más o menos esa misma literatura. Qué buen cuento. Me sumo a ese deseo de continuar leyéndolo porque efectivamente se siente, hay un buque de tradición literaria. Sí, ¿no? total. O sea, uno dice, uy, madre, acá está entre La gallina degollada de Horacio Quiroga, pensaba en La casa de Adele también, de Mariana Enríquez. O sea, esta es una persona que lee un montón y que reconoce quizás su papel también en esa literatura en la que forma parte, ¿no? O sea, y lo hace, como decía muy bien Andrés, ¿no? Como que le va sumando de a poquito la atmósfera, por ejemplo, la tensión. La descripción que hace de los espacios. Cuando llegamos a esta imagen poderosa de esta mujer sin lengua, sin extremidades, y los dos idiotas, llamémoslo así, como si fuera Horacio Quiroga el que estuviera acá como charlando, esto, pues uno siente miedo, uno se siente con ese personaje a correrse, dijo. Es tremendo. Es tremendo. Mira que hay ahora que estaba esta imagen de los gemelos, eso siempre ha generado algún tipo de inquietud en la gente, ¿no? Esto de los gemelos, de por qué gemelos, de si los gemelos tienen o no una conexión y tal. Y ahora estaba recordando Las Piadosas, que es una novela de un escritor argentino que se llama Federico Andajasi, y es una novela gótica que se sitúa en el siglo XIX, por allá en 1816, y es una novela de tinte erótico, que tiene una connotación sexual muy grande, y es la historia de un hombre, una persona de la nobleza de Europa, que en una noche de tormenta en la que su castillo se está inundando, su mujer va a dar a luz sobre un comedor, y cuando él se da cuenta, su mujer ya en los últimos estertores de la vida, pues pare en realidad dos
dos cosas que no tienen forma, que son más como tumores. Tanto que él, pues el impulso que siente, porque él está con el agua a la cintura intentando ayudar a su esposa, es con el pie intentar hundir esos tumores y acabar con ellos, cuando se da cuenta de que su esposa también se afecta cada vez que él hace eso. En fin, estos tumores se van por un desagüe para luego entender que se trata de dos gemelas que van a vivir en el subterráneo, en el desagüe, y que se van a alimentar de una sustancia bastante particular que va a estar provista por la otra hermana que nació en ese momento ahí. Ahí hay unas gemelas también que son diabólicas y que hacen el juego de las diferencias, que le tapan los ojos a la víctima, al hombre, y les pide que las toque y las identifique. Es una cosa ahí sexual, pero que tiene una connotación también un poco horrenda. Me acordé de inmediato de esa novela. Vuelvo, aprovecho este espacio para recomendarles a este autor, porque me gusta mucho lo que dice Miguel y lo que dice Lucho, ¿no? Que se siente, digamos, que detrás de este señor obviamente hay una cantidad de escritores y, digamos, una particularidad narrativa muy latinoamericana que, digamos, es marcadísima en Horacio Quiroga, pero también aparece en La Casa de Adele, que lo mencionamos acá. Pero también va a otra cosa. Hay un cuento en este libro que es maravilloso, que es de un chico que es todo rebelde, o sea, como muy contemporáneo, le gusta usar pantalones bombachos, usa patineta y quiere patinar con un grupo de chicos a los que llaman los chicos de la noche. Y es un cuento rarísimo porque empiezan a hablar de movidas de gente que patina y termina con hombres lobo. No, es un cuentazo. No sé por qué sospechaba que yo pensé que iba a ser como algo de vampiros. Es un cuentazo. Ajá. Claro, porque le recuerda un poco las películas de los 80 de los niños perdidos, que es la de los moteros estos. No, y creo que hay una película, si no me equivoco, iraní, de una vampira, una chica vampira que montaba patineta. Y yo quiero agregar algo de todo lo que tenía Viejo Víctor, y es que esta forma de narrar muy latinoamericana, ya mencionábamos Mariana Enríquez, Fernanda Melchor, Mónica Ojeda, etcétera, etcétera, asume el terror, pero no deja nunca por fuera lo social, la condición social. Uno ve reflejada la sociedad latinoamericana. Aquí me llamó poderosamente la atención de una época, el marido era viejo, pero ella tenía que plegarse, ser sumisa ante el viejo, y eso de una u otra manera, pues también es una forma de mirar la sociedad de cualquier época. Es decir, no se centra exclusivamente en el argumento de terror, que es maravilloso, sino que hay otras cosas que uno puede dejar. Y una pregunta final: ¿por qué siempre somos tan cobardes? ¿Por qué, pudiendo hacer algo, decidimos más bien manejarlo como un chisme y contar la historia nada más, y yo me oculto y protejo mi vida, como hace aquí la narradora al final? Sobrevivir. Pero es muy esa parte es muy buena, ¿sabe por qué? Porque ella dice, pero ¿cómo es posible que lo hubiese aguantado? Yo hubiese no sé qué, yo a la Silvi, no recuerdo ahora el nombre, no la juzgo porque ella sí fue capaz de ese, pero cuando le toca a ella enfrentar su momento clave, claro, sigue sobreviviendo. Y otra cosa, yo creo que en el terror la idea de los gemelos es muy potente. No sé por qué nos cautiva un poco. Creo que es de alguna manera esa especie de conexión metafísica que nos dicen que suelen tener los gemelos. Entonces me parece una figura muy, muy, muy chévere esa en esta clase de relatos. Y no diría solo los gemelos, los hijos con enfermedades, por ejemplo, con accidentes, con malformaciones. No sé qué está pasando, pero últimamente he estado llegando a muchos cuentos en los últimos días donde pasan personajes así. Ji Yun Lee es una escritora china que estaba releyendo, y en un cuento donde el niño, el hijo enfermo que nace, pues afecta toda la vida, ¿no? Y afecta a los dos padres. Samantha Schweblin, el cuento de El ojo en la garganta. El ojo en la garganta, me lo leí hace poco, qué cuentazo, y lo mismo. ¿Qué tanto pasa ahí, no? Cuando está esta situación que muchos ignoramos o preferimos ignorar, y cuando se convierte en literatura. Y el efecto que le pone Víctor a la voz de los gemelos llamando a Norita. Tras de esto hay una semana entera de ensayo, mirándome al espejo, poder vocalizar bien y poder decir muñeca salió. Fue aterrador. Fue totalmente aterrador. Ahora que estábamos hablando de muñecos, claro, la gente en el cine, las nuevas generaciones tienen a Annabelle, ¿no? De ahí se han hecho algunas películas. Pero indudablemente quienes
venimos de esta generación de los 80s, de los 90s, pues tenemos un referente muy claro de los muñecos y sé que por aquí ustedes van a encontrar esa referencia. Everyone has a birthday they'll always remember. Can we open my presents now, Mommy? A good guy! I knew it! I'm Chucky. He's something, isn't he? This Ahí is lo Andy. tienen. Todos lo hemos conocido como Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? La película realmente se llama Child's Play. Es el nombre original con el que se publica en el año 1988. Chucky, le decimos nosotros aquí, el muñeco diabólico. Lo mismo, esta cosa porque hay unos elementos que, como ocurre con la literatura o con los libros, que detonan la imaginación, un cuchillo, un espejo, una flor, en fin, cuando el autor integra esos elementos ahí. Lo mismo poner a un muñeco, eso es una vaina que a mí me ha generado un impacto emocional y un impacto siempre en la imaginación muy poderosa. Ese muñeco es una creación magnífica del cine, porque es una vaina muy jodida de ver. O sea, ver a Chucky es como esos muñecos de los que dice usted que las chinas desmembraban, que se les apagaba un ojito y el otro no, y se les cerraba un ojo y otro no. Qué terror. Era una vaina aterradora, marica, y así es Chucky. Y yo creo que estamos totalmente impactados y traumatizados por el influjo de ese muñeco en nuestras vidas. Para mí esa película es una de las más traumáticas, pero tiene mucho que ver con la realidad. Porque resulta que cuando yo era niño, yo dormía con mi abuela. El cuarto de mi abuela y el mío eran el mismo. Ahí, por eso mis maneras como delicadas. Ahora todo tiene sentido. Mis maneras sutiles, mis maneras decimonónicas. Abuelescas. Víctor se pone las calcetas para dormir. Sí, tiene una mica. Pero bueno, un poco de seriedad con mi abuela. Resulta que mi abuela, antes de dormir, ¿sabe qué hacía? Ajá. Me hacía coger todos los muñecos porque también habían reunido los muñecos de mi hermana y los míos en un solo estante. Entonces mi hermana dormía en otra parte, pero los muñecos estaban en la pieza donde dormíamos mi abuela y yo. Y me hacía voltear todas las noches todos los muñecos para que no la miraran. Uy, le daba pavor la mirada, levantarse y ver la mirada de los muñecos, porque estamos hablando de estas muñecas grandes, claro, de los ojitos que pestañean. Yo no sé es que esas miradas de esas muñecas es terrorífica. Claro. Sí, tiene toda la razón. Y siempre eran miradas de ojos azules. Sí, porque, claro, ojos claros. Entonces, claro, ahí se conecta un poco con el cuento usted de ojos azules, ¿no? Ahí sí, como diríamos mis amigos en Bucaramanga, hay un cuento. Definitivamente, o sea, eso de la abuela, eso está con los muñecos. Ahí hay un argumento del berraco, huevón. Y además, si no me equivoco, usted alguna vez... Ya lo tengo registrado. Las ideas no son suficientes. Esto es como García Márquez. El García Márquez nuestro, se queda sí. siempre escuchando para luego Escribir usted se ve retratado. Por ejemplo, a Luis Carlos ya lo está retratando. Se está haciendo un cuentico por ahí. No, estaba pensando también en el hecho de, uno, que esa historia de las muñecas de tu hermana, tú secuestraste una vez una muñeca de tu hermana, ¿no? Siempre, pidiendo algo a cambio. Y no sé qué pasa, ¿verdad? Con Chucky, tal vez es esta idea de tener los muñecos en la casa que el terror se hace más cercano, pero yo como promotor de lectura y profesor de colegios, Chucky sigue siendo un éxito en cualquier niño, en cualquier generación. Todos piden, cuando es una historia de terror, profe, ¿puedo escribir sobre Chucky? Y claro, hágale. Escriba sobre lo que quiera. Contarle que no me joda la vida, escríbame. Sí, pero escríbala. Oiga, vayan a ver, quien no la ha visto, ¿no? Es la historia de una madre que, ante la insistencia de su hijo para que le regale al muñeco de moda, que es Chucky, pues va y lo compra. Solo que no sabe que ese muñeco particularmente que ha comprado a su hijo realmente tiene el alma de un asesino serial. Y el muñeco no solo serial, es que tenía una es una amalgama de vainas. Que le jodí la cabeza a Víctor porque a él el tema le encanta, entonces no lo voy a callar nunca. El tipo sabía vudú. Entonces a través del vudú, antes le han disparado en una fábrica de muñecos y antes de morir pone su mano y recita una magia vudú. Y así traslada su alma, Y muy poderoso, porque uno dice, este muñeco pues cualquiera lo vence, pero no, nadie puede tan fácilmente con Chucky. Bueno, ahí lo tienen, es que hay temas sí, y qué bueno cuando un texto suscita tanta vaina, ¿no? Ese es el éxito que tienen estos
estos cuentos, estas lecturas que traemos para ustedes en Los Iletrados. Ustedes están a punto de tener una nueva entrega de Lo Dijo o No Lo Dijo, ¿no? Llevamos ya un par de episodios compartiendo con ustedes esas frases que se encuentra uno en las redes sociales y que pues son en realidad frases que se le atribuyen a escritores y que difícilmente son verdad. O sea, que la mayoría de las veces no son frases que haya dicho o escrito esa persona. Hablando de Lo Dijo o No Lo Dijo, esta mujer que les voy a citar brevemente aquí, sí lo dijo. Y ella la tiene muy clara. Disfruten esto. Abelardo de Cepeda. Cepeda. ¿Cepeda? Sí. ¿Por qué? Toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso. Ahí lo tiene. Nunca he estado más de acuerdo con ella. ¿Qué? ¿Dónde salió? ¿Cómo? ¿No lo oyó? No Escuchen sabía. esto. Disfrútenlo. Abelardo de Cepeda. Cepeda. ¿Cepeda? Sí. ¿Por qué? Toda la vida he escuchado su música. Para mí es un cantautor asombroso. Ahí lo tienen. El viejo se va a morir de la risa. Nunca he podido estar yo más de acuerdo con alguien. Si usted toma a Abelardo Las Priella, el cantante de música lírica, él tiene un álbum de discos, ¿no? de música italiana, ha cantado Sole Mío. Claro, claro. Pero usted lo pone frente al maestro Andrés Que Cepeda. era guacharaquero de Diomedes Díaz, ¿no dicen? Indiscutiblemente yo Sale me en quedo un video vallenato que niega. con el maestro Andrés Cepeda. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ciudadana a quien le preguntaron a Abelardo Cepeda, ella dijo me quedo con Andrés Cepeda. Y yo voy a hacer como un tal Néstor, porque necesitamos a todos los Cepedas. Todos los Cepedas se necesitan. Ella lo dijo. Así que bueno, me pareció una gran excusa para presentar esto que se llama... En Los Iletrados, ¿lo dijo o no lo dijo? Y eso hacemos aquí. Nosotros somos como los cazadores de mitos literarios. Y usted se va de este episodio pues teniendo algunas claridades sobre esas frases que en realidad no han sido dichas o escritas por sus escritores favoritos. Y por solicitud del equipo de Los Iletrados, hoy nos vamos a ir a una variación de esta sección. La variación es definitivamente no lo dijo. Ustedes saben que aquí hemos traído frases que sí han sido dichas o escritas, otras que no. Hoy nos vamos a ir con un salpicón, con un popurrí, con un mosaico de las frases que jamás han sido dichas o escritas por sus escritores favoritos. A ver, muñeco, ¿tú traes alguna? Varias. Muy Sí, señor. Deleítanos, escoge una, por favor. Hay algo, desde que era niño a mí me pasaba esto. Sí, yo decía, ¿cómo frente al pelotón de fusilamiento se te podía ocurrir una frase tan contundente? Si lo único que yo digo, a lo mejor muy cobardemente, es pedir, ay, venga, no me maten, denme otra oportunidad, piedad, por favor. No, o sea, eso siempre me pareció como muy curioso y me parece especialmente curiosa esta frase que la mayoría de los historiadores están de acuerdo, nunca se dijo. La frase de María Antonieta, si no pueden comer pan, entonces que coman pasteles. Que dicen fue, digamos, la última pizca que finalmente terminó derramando el salero, ¿no? Que dio origen a lo que en 1789 se conoce como la Revolución Francesa y que terminaría obviamente con la cabeza de la señora doña María Antonieta pues en un balde. Eso me parece a mí curioso, pero la frase que le tengo, perdone que me alargue, es: sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Se le atribuye ni más ni menos que a Oscar Wilde. Mire, le tengo al viejo Wilde, le han dado duro. El man allá en Montmartre debe revolcarse cada vez que le asignan y le atribuyen vainas que el hombre no ha dicho. Yo creo que ese y Einstein se disputan el puesto. Se dan garra. Mire, al viejo le mandaron esta. A Oscar Wilde le atribuyen esto. Al final todo saldrá bien. Si no sale bien, es que todavía no es el final. No, imposible. No. Al que le fue peor al final de todos. ¿Sabe qué es lo más jodido? Que ustedes saben que esto nació de un ejercicio digital, de ver los posts que pone la gente. Es que vi la misma frase con la carita y el nombre de Paulo Coelho. No, el viejo Wilde se sacuda ya. Pero a Coelho se le ajusta.
No, a él le queda. Le queda. Pero White no le hubiera dado ni un besito a Pablo Coelho. No habría llegado para tan nada. lejos. No. ¿Qué frase no fue dicha jamás, Miguel? Bueno, hay una que es muy famosa antes incluso de los medios digitales, graffiti de universidad pública, escuela de literatura, candidatos presidenciales lo citan. En librerías la he visto. Librerías que la montan de es que yo sí leí el Quijote y lamento decir que no. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. Famosísima, no falta el político que va quemado y dice, ¿cómo iría el Quijote? Sí, gran mentira. Al candidato profesor se lo escuché. Cierto, una vez cierto, lo criticaron cierto. y él dijo, ladran Sancho. Demuestra lo mucho que ha leído el Quijote el profesor. Sí. Ay, es que él es profesor de matemáticas. Sí, entonces que sí, tú un matemático. Porque eso realmente es una frase que se la inventó, la popularizó Rubén Darío, acá un poeta de la casa. Ahí está, tengo otra. La veo y ustedes la han visto hasta la saciedad en todas partes. Se la atribuyen a Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Jamás lo dijo Voltaire. En realidad la frase fue escrita por Evelyn Beatrice Hall en una biografía sobre el autor para resumir su pensamiento. Esto quería sintetizar las ideas del tipo, pero jamás el señor Voltaire dijo, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Desmitificamos frases que jamás fueron dichas o escritas, Luis Carlos. Dos que estoy convencido que casi todo el mundo utiliza. La primera es elemental, mi querido Watson. Y fíjese que hay una charla muy buena de Benito Taibo que se titula Leer es resistir, y él justamente acude a eso. Dice, no, seguramente lo inventó Hollywood en tantas películas que le han hecho a Sherlock Holmes. Entonces esa no la dijo nunca, no está en los libros, no la escribió el autor de Don Sherlock Holmes, es decir, Arthur Conan Doyle. Y la última, Cristo. O Jesús, o como le quieran decir. Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esa que adoctrina. Jamás lo dijo. Parece ser que es de unos evangelios, pero apócrifos, que le endilgan esa frase, pero en realidad no la dijo él. Perfecto. No, pero es que como la iba a decir alguien que nunca existió. Empecemos. Se metan con Jesús. Termino con esta. Se la atribuyen a dos tipos muy importantes. Antonio Machado o Constantino Cavafis. Esto depende de quién encuentra más rápido la foto. Si encontramos más fácil la de Cavafis, le ponemos a Cavafis. No pasa nada. En un viaje, lo más importante no es el destino, sino el camino. Eso tiene variaciones, ¿no? Sí. Porque esto viene de caminante, no hay camino, se hace camino. Y Cavafis tiene este poema de Ítaca, ¿no? De regresar a casa. Exacto. Jamás lo dijo. En un viaje lo más importante no es el destino, sino el camino. No lo dijeron. Bueno, derribamos mitos hoy. Ahí tienen, la de Ladran Sancho. No, y además es que en serio uno la encuentra de graffiti en escuelas de literatura, en librerías, o sea, es vergonzoso. Yo espero que en este momento más de una persona esté corriendo a Instagram a bajar cosas que haya montado ahí. Vaya y revise, vaya y revise. Seguramente el 90% de las frases que usted ha puesto en Instagram no las dijo es que la sospechen, si tiene como un dejo de superación personal, seguramente no lo dijo. El problema no fue hallarte. Bueno, si le suena Arjona, esa vaina no la. Exactamente. Bueno, nos fuimos. Oiga, Abelardo Cepeda, coincido. No, muy buena Cepeda, esa. canta mejor el maestro Andrés Cepeda. Bueno, vamos a terminar con el señor Luis Carlos Pacheco. ¿Qué va a leer para su audiencia, joven, el día de hoy? Bueno, yo me quedé antojado y también un poco traído por la nostalgia por la breve antología poética que nos ofreció el compa Migue en el capítulo anterior. Y dije, sí, oiga, es hora de invitar a la poesía aquí a este espacio. Es decir, a la poesía como género lírico, porque poesía hay en los textos narrativos que leemos. Y me acordé de un poeta que yo descubrí hace relativamente poco, que se llama Etheric Knight. Es un poeta negro norteamericano que nació en 1931, entonces sufrió
todos los embates del racismo, que sigue siendo muy grave en el mundo entero, pero particularmente allá en Estados Unidos. Pero además, imagínense la época en la que vivió. Estuvo en la cárcel, vivió una relación tormentosa con la droga, estuvo cercano a los mundos bajos de la delincuencia, etcétera, etcétera, pero luego se convirtió en una de las voces más importantes de la poesía norteamericana, de toda la poesía norteamericana, no solo de la que se denomina poesía negra. Y de él quiero hacer una pequeña antología. También traigo aquí a colación 3 poemas que me gustan mucho, del señor Etheridge Nike, en este libro que se titula Poemas Esenciales, recientemente traducido al español. Los iletrados. El primero, Hard Rock regresa a la cárcel después de su estancia en el hospital de delincuentes perturbados. Hard Rock era conocido porque no se dejaba humillar por nadie, y sus cicatrices lo demostraban. Los rojos labios partidos, las orejas hinchadas, moratones encima de los ojos amarillos y una gran cicatriz que le surcaba la sien y atravesaba una espesa capa de pelo rizado. Se decía que Hard Rock ya no era un negro abyecto, que los doctores le habían hecho un agujero en la cabeza, que le habían extirpado parte del cerebro y que en el resto le habían dado descargas eléctricas. Cuando trajeron a Hard Rock de vuelta, esposado y con cadenas, ya venía sin fuerzas, como un semental recién castrado, dispuesto a su nueva vida. Todos los demás observábamos expectantes, como un rebaño de ovejas, para ver si lo que decían era cierto. Esperábamos envueltos en la fábula de sus hazañas. Tío, la última vez hizo falta 8 guardias para meterlo en el agujero. Sí, acuérdate cuando le dio al oficial con la bandeja de la cena. Batió el récord de tiempo en el agujero, 67 días. El viejo Hard Rock, tío, es un negro loco. Y después, la leyenda de que Hard Rock había mordido una vez a un guardia en el dedo inoculándole su saliva sifilítica. Lo más duro era comprobar si Hard Rock se había mansado realmente. Un palurdo lo llamó negro hijo de puta, y no perdió los dientes. Un carcelero que ya conocía a Hard Rock de antes lo tiró al suelo y le ladró en la cara. Y Hard Rock ni se inmutó, solo sonreía con cara de tonto, los ojos vacíos como agujeros en las tablas de una valla. E incluso, después de percatarnos de que Hard Rock tardaba exactamente 3 minutos en decir su nombre de pila, entre nosotros comentábamos que había madurado, que se estaba serenando, pero no pudimos engañarnos por mucho tiempo y desistimos con los ojos agachados, destrozados. Él había sido nuestro aniquilador, el que hacía las cosas que nosotros soñábamos hacer, pero que nunca hacíamos. El miedo de años enteros, como un látigo hiriente, había dejado profundas marcas sangrantes en nuestras espaldas. Tremendo. Además de estos poemas, como un poco también recordando lo del episodio anterior, de la lectura de Frank Baez. Muy narrativo también, o sea, una cosa ahí poética, pero también muy narrativa. Claro, que nos cuenta además de todos los vejámenes a que eran sometidos ciertos presos, especialmente los segregados, y todo lo que le hacían, ¿no? Porque la lobotomía, todo ese tipo de cosas todavía se aplicaba. Y además esto que dice Andrés es algo que me gusta especialmente en este poeta, es un poeta hecho en la vida y no en la escuela, ¿no? No, quizás no tuvo la clase de rima o composición, pero todo lo que hay que sufrir para escribir poesía, sí. Claro, y la musicalidad, por supuesto, se aviene a lo que nos está narrando, esa cosa vertiginosa, terrible que nos está narrando, viejo Víctor. Oiga, Lucho, y es que este poema que usted nos acaba de compartir me recuerda mucho a una película que usted debe conocer, Andrés. Alguien voló sobre el nido del pájaro cucú. Sí. Digamos que el personaje es este personaje que todo el tiempo está incomodando, molestando. Se supone que él es el loco, ¿no? Y al final la cuestión de verlo cuando le han hecho, ¿cómo es que se llama? La lobotomía. Verlo así no deja a su amigo, pues... Papelazo, qué gran papel de Jack Nicholson. Buen papel, ganador del Oscar por esa película, de hecho. Segundo poema. El lugar de la violencia, o cuando tu hermana se acuesta por dinero. La codician con gestos poco elegantes. Le meten los recios billetes entre las frescas manzanas de sus pechos. Luego desciende la sombra del demonio, se agita el mundo de la violencia y los ojos angelicales, grandes y oscuros, se asustan inocentes y aturdidos. Corre, hermana, corre, que viene el ogro.
El espacio de la violencia llora en silencio, igual que hace años tú llorabas en otro lugar moteado por el sol y por las hojas verdes del ciruelo cuando te picó una avispa y volvimos volando a casa. Corre, hermana, corre, que viene el ogro. Pues coño, las avispas todavía pican, hermanita. Tienes 17 años y estás tan a solas con tu dolor como cuando tenías la picadura en la frente. Carajo, hermanita, aquí estamos, tú y yo y este poema. ¿Y qué debería hacer yo? ¿Ponerme en cuclillas sobre la arena a pintar extraños dibujos en el suelo? ¿Cantar y hacer un conjuro para espantar al diablo? Corre, hermana, corre, que viene el ogro. Al principio eras la Virgen María y sigues siendo la Virgen María, pero en algún lugar entre Nazaret y Belén perdiste tu nombre en el vacío incógnito. Oh María, no llores, no sufras. Oh María, mueves el culo al ritmo de la gramola, te tragas el vómito del diablo y miras sus ojos blancos y saltones. Corre, hermana, corre, que viene el ogro. ¿Y qué hago yo mientras? Hiervo mis lágrimas en una cuchara torcida y bailo como un ángel en la punta de una aguja. Me siento a contar sílabas como midas el oro. No soy valiente, no puedo atrapar al diablo y apartar su peso de tu vientre oscuro. Lo que hago es agarrar el aire y cantarle mi canción, pero el aire no puede soportar mi canto por mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! Bueno, ese es otro al que nunca le vamos a pedir poemas de amor, ¿no? No, otro. Sí, señor. ¿Así se lo tengo. El mismo Eteris Knight lo desdice. Poema de amor, me siento jodido. Desdígame. Al estilo de Eteris Knight. A ver, por favor, por favor. Me siento jodido. Dios, ella se ha ido. Me ha dejado solo y abandonado y no hay manera de hacerla volver. El mundo se ha quedado vacío a mi alrededor. Es un hueso pelado, blanco polvo de cristal deslumbrante. Los muertos de la droga, de la muerte, muriendo y danzando, se la llevaron con su risa y sus labios, su dulzura y sus gemidos nocturnos. Al carajo Coltrane y la música y las nubes viajeras, al carajo el mar y los árboles y el cielo y los pájaros y los cocodrilos y todos los animales que habitan la tierra. Al carajo Marx y Mao, al carajo Fidel y Kruma y la democracia y el comunismo, al carajo la heroína y los canutos y los tomates rojos maduros, al carajo José, al carajo María, al carajo Jesús, Dios y todos los discípulos, al carajo Fanon, Nixon y Malcolm, al carajo la revolución, al carajo la libertad, al carajo todas las putas cosas. Yo solo quiero que vuelva mi chica y que mi corazón cante de nuevo. Él tiene su corazoncito también. Su corazoncito ahí como corazoncito apaleado. Le han cascado. Al tipo le han dado duro. Pero no, qué potencia la de este señor. Solo sumaría al carajo la poesía escrita cómodamente en Chapinero. O sea, qué maravilla esto. O sea, me encanta este cierre porque, bueno, es como una bofetada necesaria. La poesía hay que vivirla, hay que sufrirla, hay que de verdad ser parte de eso. No es suficiente la imaginación, creo yo. Y este es un hombre que ha sufrido y ha sentido como pocos. Qué berraquera. Este sí es un poeta que escribe desde el sufrimiento, no como poetas. ¡Ay, sufrí! Esta mañana no encontré el pan que me gusta, no encontré... Entonces estoy sufriendo. No, este es un poeta que tuvo que vivir los rigores del racismo, vivió la prisión, vivió la pobreza y creo que de una u otra manera se refleja en cada una de sus poemas. Sí, definitivamente es una radiografía de lo que ojalá nunca vuelva a suceder. Pero a mí ese último poema, creo que una vez ya lo había leído aquí en un programa pretérito, pero de hace muchísimo tiempo. Pero me encanta la potencia como con esas heridas abiertas, todavía supurando sangre, es posible amar. Entonces digamos que también dentro de todo lo que usted menciona, compa Miguel, la poesía sigue siendo la esperanza a la cual nos aferramos, aún en lo más abyecto. Y como en programas pretéritos... Porque decir anterior resulta complicado. No. También cuando dijo pretérito yo, amo a Lucho. Yo quería decir, como en programas pretéritos... ¿Cómo ahora, se siente? Ahora parezco más inteligente. Yo lo veo. Me salió un monóculo. Como en programas pretéritos creo que hemos ya rebasado la paciencia de nuestra audiencia.
obligándoles a escucharnos de más. Muchas gracias a quienes han llegado hasta este punto. Ojalá disfruten de este episodio número 7 de Charla de Borrachos. Tengo 30 segundos, jóvenes, para que hagamos el resumen, la bitácora sin la que no podemos despedirnos de la audiencia que muy pacientemente nos soporta y nos tolera en Los Iletrados. Víctor Manuel, ¿qué leyó hoy? Del argentino Luciano Lamberti, La Casa de los Eucaliptos, y más específicamente el cuento Muñeca. Miguel Castillo Fuentes, ¿qué leyó para nosotros el día de hoy? El cuento Las Viudas de Jesús Antonio Álvarez Flores, que podrán encontrar en Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, tomo 4. El resumen para su audiencia, Luis Carlos. Leí 3 poemas de Etheris Nike, uno que se titula Hard Rock regresa a la cárcel después de su estancia en el hospital de delincuentes perturbados. El segundo, El lugar de la violencia, o Cuando tu hermana se acuesta por dinero. Y cerré con Me siento jodido. Las películas de hoy del 2014, Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest, y del año 1988, Chucky, ¿no? Child's Play, algunas de las películas que recomendamos hoy, además de la sección en la que desmitificamos algunas frases erróneamente atribuidas a nuestros autores favoritos. Nos vamos, dejen sus comentarios si nos están oyendo en YouTube o en Spotify, vayan a Instagram, Los Iletrados Podcast, y por favor continúe apoyándonos, continúe escuchando nuestros episodios de esto que se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Y ya como que se burlaron de mi abuela, termino con una frase que ella diría: perdónenlo poquito. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas